Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos de Guadalajara, así como a todas y a todos aquellos que están en estos momentos en el Zoom y que posteriormente se irán incorporando a lo largo de esta videoconferencia y que posteriormente podrán visualizar este video en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. El día de hoy, en esta 10ª sesión del curso El cuerpo causal y el ego, nos corresponde estudiar el capítulo 19, denominado La vida después de la muerte en el quinto cielo. Y este quinto cielo, pues, es precisamente el tercer subplano del plano mental superior. Después vamos a ver en el siguiente capítulo el sexto cielo o segundo subplano. Y por último, el séptimo cielo o el primer subplano. Se habla de quinto, sexto y séptimo porque el autor en el curso precedente, denominado El cuerpo mental, ya se habló de la vida después de la muerte en lo que se conoce como el Devacán o el plano mental inferior. Y entonces ahí se dice que el primer subplano correspondiente al sólido es el primer cielo, el líquido es el segundo, el gaseoso es el tercero, el etérico es el cuarto. Por eso estamos hablando del quinto cielo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué empieza con el quinto cielo? Porque ya da por hecho este autor que nosotros estudiamos lo correspondiente a esos 4 cielos anteriores que pertenecen a la mente concreta o el Devacán inferior. Bueno, voy a dar inicio con la lectura y voy concediendo la palabra a los hermanos que están tanto en el Zoom como en el Centro de Estudios para que todos participemos. Repito, al final de cada capítulo se va a conceder la palabra por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna aportación, con mucho gusto. También les recuerdo que dentro de la aplicación del Zoom tenemos la herramienta del chat donde pueden ahí escribir alguna duda. También tenemos levantar la mano, la opción de levantar la mano, y ustedes ahí en levantar la mano pueden solicitarla en el momento que se concede la palabra para efecto de hacer uso de la palabra de forma ordenada. Levantan la mano y ya se les será concediendo la palabra. Bueno, dice así: la vida después de la muerte, el quinto cielo. En las obras El cuerpo astral y el cuerpo mental, se estudió la vida del hombre después de la muerte, en el plano astral como asimismo en el mental inferior. En su cuerpo mental y en el primer, segundo, tercer y cuarto mundos celestiales, en los subplanos séptimo, sexto, quinto y cuarto respectivamente. Ahora describiremos la vida después de la muerte, pasada en el cuerpo causal en los 3 niveles más elevados del plano mental. La distinción entre las 2 grandes divisiones del plano mental, la mente inferior o en sánscrito rupa, entre paréntesis forma, y la superior o en sánscrito arupa, entre paréntesis sin forma, es muy marcada. Tan distintos en realidad son los 2 mundos que se requieren diferentes vehículos de conciencia para poder funcionar en ellos. En el cuerpo mental expusimos ya la razón y propósito generales de la vida en Devacán o cielo. Por lo tanto, no será menester repetirlo ahora. También explicamos por qué el Devacán es una necesidad para la gran mayoría de las personas. En ciertos casos excepcionales, sin embargo, vimos que el hombre lo suficientemente avanzado, con permiso de una autoridad muy elevada, puede renunciar al Devacán o cielo y tomar una serie de encarnaciones rápidas sin intervalos apreciables entre ellas. Lo primero que llama la atención en el plano mental inferior es que domina la materia y la conciencia brilla con dificultad a través de las formas. Pero en los planos más elevados, la vida es lo que más se destaca y existen las formas solo para los propósitos de la misma.
La dificultad en los planos inferiores reside en dar a la vida su debida expresión en las formas. En los planos superiores ocurre todo lo contrario. Está en mantener y dar forma a la corriente de vida. Es únicamente más arriba de la línea divisoria entre los planos inferior y superior donde la luz de la conciencia resplandece con poder propio, sin estar sujeta a viento alguno. El símbolo de un fuego espiritual es muy apropiado para representar la conciencia en estos elevados niveles, en contraste con los planos inferiores en que el símbolo del fuego consumidor es más exacto. En los niveles causales o de la mente superior o niveles arupa, la materia está subordinada a la vida y varía constantemente. Una entidad cambia de forma con rara variación del pensamiento, con cada variación del pensamiento. La materia es un instrumento de la vida de esta entidad y no una expresión de la misma. La forma se construye momentáneamente y varía con cada cambio de dicha vida. Esto es exacto no solo en los niveles arupa de manas, sino también lo es en forma sutil en el plano de Buddhi o la intuición. Ocurre tanto con respecto al ego espiritual. Por más gloriosa que haya sido la vida en los mundos celestiales del plano mental inferior, llega finalmente a su término. El cuerpo mental desaparece a su vez, como sucedió con los otros cuerpos, y empieza la vida del hombre en el cuerpo causal. Durante toda la vida celestial ha conservado en forma definida la personalidad de la última vida física, y es solo cuando la conciencia se retira por último en el cuerpo causal que se funde esta sensación de personalidad en la individualidad. Y el hombre, por primera vez después de su descenso a la encarnación, se reconoce a sí mismo como el verdadero ego, alma o yo superior y relativamente permanente. En el cuerpo causal, el hombre no necesita ventanas, las que, como recordará el estudiante, fueron formadas por sus propios pensamientos en los cielos inferiores, porque el plano causal, es su verdadero hogar y todos sus muros han desaparecido. A esta altura, la mayoría de los hombres tiene todavía muy poca conciencia. Descansan somnolientos sin observar y apenas despiertos. No obstante, toda visión que podrían tener es exacta, por más limitada que sea esta por falta de desarrollo. Vamos a concederte la palabra, mi hermana Teresa, para que nos des cuenta con las siguientes 2 hojas, por favor. Sí. Adelante. La vida del mundo celestial superior desempeña un papel muy insignificante en la del hombre corriente, porque en este caso el ego no está lo suficientemente desarrollado como para estar despierto en el cuerpo causal. Los egos retardados, en realidad, jamás alcanzan conscientemente el mundo celestial, mientras que un número aún mayor consiguen solo algún contacto muy leve con algunos de los subplanos inferiores. Pero en el caso del hombre espiritualmente desarrollado, la vida de ésta, como ego en su propio mundo, es gloriosa y ampliamente satisfactoria. Sin embargo, todo ser humano ha de entrar en contacto consciente o inconscientemente con los niveles superiores del plano mental antes de poder efectuarse la reencarnación del mismo. A medida que adelanta su evolución, este contacto llega a ser naturalmente más y más definido y real para él. No solo es más consciente en estos niveles a medida que progresa, sino que el periodo pasado en ese mundo de la realidad se extiende, porque se eleva la conciencia lenta
pero firmemente a través de los diferentes planos del sistema. El tiempo que pasa en el mundo superior, en el caso de un hombre corriente no desarrollado, puede variar de acuerdo a la etapa de desenvolvimiento, de 2 o 3 días a un largo periodo de vida consciente y gloriosa, tratándose de personas excepcionalmente avanzadas. La duración del tiempo pasado en los mundos celestiales entre encarnaciones depende de 3 factores principales. 1. La clase a la que pertenece el ego. 2. El método por el cual se individualizó. 3. La extensión y la naturaleza de su última vida. Como esta cuestión ha sido tratada detalladamente en el cuerpo mental, es innecesario repetirla. Aún al darnos cuenta, cabal, de la parte reducida de que cada ciclo de vida pasada en el plano físico, para evaluar someramente su verdadera proporción con respecto al total, hemos de tener muy presente la realidad mucho mayor de la vida en los mundos superiores. Es imposible acentuar demasiado este punto, porque la vasta mayoría de las personas se encuentran todavía tan completamente bajo el dominio de los sentidos físicos que las irrealidades del mundo inferior les parecen la única verdad, mientras que cuanto más se aproxima alguna cosa a lo verídico, tanto más irreal e incomprensible parece ser para ellas. Por razones bastante comprensibles, el mundo astral ha sido denominado el mundo de la ilusión, pero con todo está siquiera un paso más cerca de la realidad. Por alejada que esté la visión astral de la clara y comprensiva percepción del hombre en su propio plano, en el que ve con una claridad que todo lo abarca, es, a lo menos, más aguda y segura que el sentido físico. Y existe la misma relación entre el astral y el físico como entre el mental y el astral, salvo que en el primer caso la proporción se eleva a una potencia mayor. De ahí que no solo es el tiempo que se pasa en estos planos superiores mucho más extenso que la vida ordinaria, sino que todos los momentos de dicho tiempo, si correctamente utilizados, pueden ser enormemente más fructíferos de lo que sería posible tratándose del mismo periodo de tiempo en el plano físico. A medida que progresa la evolución... ¿Continúo? Sí, por favor. A medida que progresa la evolución, el principio que rige la vida después de la muerte consiste en que la vida en los niveles inferiores, tanto en el astral como en el plano mental, se acorta gradualmente en tanto que la vida superior se vuelve más extensa y llena. Finalmente llega el momento en que la conciencia se unifica, es decir, cuando el yo superior y el inferior se unen indisolublemente y el hombre no puede ya envolverse en su propia nube de pensamientos, ni confundir lo poco que puede percibir a través de la misma con todo el gran mundo celestial alrededor de él. Entonces percibe las posibilidades de su vida y así por vez primera comienza realmente a vivir. Pero cuando alcanza estas alturas, ya habrá entrado en el sendero y se habrá encargado él mismo definitivamente de su futuro progreso. Es únicamente cuando la conciencia se ha retirado del lote de cuerpos inferiores y se centra de nuevo en el ego que se conoce el resultado final de la encarnación recién terminada. Entonces se perciben las cualidades nuevas adquiridas en ese pequeño círculo especial de su evolución. En ese momento se obtiene también un vislumbre de la vida total. El ego durante un segundo tiene un esclarecimiento de conciencia en el que se da cuenta de los resultados de la vida que acaba de terminar y algo de lo que resultará de la misma en su próximo nacimiento. No se puede decir que este vislumbre abarque un conocimiento de la naturaleza de la próxima reencarnación, salvo en cierto sentido extremadamente vago y general. Indudablemente se vería el objetivo principal de la próxima vida y el progreso específico que deberá alcanzar en ella, pero la visión sería valiosa principalmente como una lección sobre el resultado kármico de su actuación en el pasado.
le ofrece una oportunidad de la que extrae más o menos ventaja, según el estado de desenvolvimiento alcanzado. Al principio hace escaso uso de dicha oportunidad por estar muy poco consciente o preparado para comprender los hechos y sus diferentes interrelaciones, pero gradualmente aumenta la capacidad para apreciar lo que percibe, y luego viene la facultad de recordar tales vislumbres al finalizar las vidas, como también la de compararlas, y de esta manera llega a estimar el progreso efectuado en el camino a recorrer. Además, dedicará algún tiempo a sus planes en favor de la vida que le espera. La conciencia se expande gradualmente hasta que llega el ego a pasar una vida apreciable en los niveles superiores del plano mental cada vez que consigue alcanzarlos. Muchas gracias, mi hermana Teresa. Gracias. Muy amable. Bueno, esto que dimos cuenta era lo concerniente precisamente a este quinto cielo. Este quinto cielo, hablamos ahorita en términos generales de lo que es este quinto cielo. Sin embargo, el autor ya ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es este tercer subplano. Aquí vimos las generalidades de lo que ocurre en este quinto cielo, pero ahora vamos a hablar precisamente qué ocurre en este tercer subplano. Y bueno, para iniciar con este subtítulo de este mismo quinto cielo, que es el tercer subplano, vamos a conceder la palabra a nuestra hermana María Guadalupe para que nos pueda ayudar con la lectura de este tema. Adelante. Muy bien. El quinto cielo, el tercer subplano. Es este, naturalmente, el más bajo de los subplanos mentales sin forma o arupa. Es asimismo la más poblada de todas las regiones que conocemos, porque en ella están casi todas las 60.000 millones de almas que, según dicen, están empeñadas en la actual evolución humana. Todas en realidad, salvo el número comparativamente reducido de las que están habilitadas para funcionar en el segundo y primer plano. Como ya hemos visto, cada alma está representada por una forma ovoide, que al principio no es más que una película incolora, pero que más tarde, y a medida que se desarrolla el ego, empezará a presentar cierta iridiscencia trémula con la de una pompa de jabón, proyectándose los colores en su superficie como los varios matices producidos por los rayos del sol en la espuma de una cascada. Las almas ligadas a un cuerpo físico se distinguen de las desencarnadas por cierta diferencia en los tipos de vibración establecidas en la superficie de los cuerpos causales. Y por esta razón es fácil apreciar con un mero vistazo si un individuo en un momento dado está encarnado o no. La inmensa mayoría, en el cuerpo físico o fuera de él, están solamente semiconscientes y en estado somnoliento, aunque en la actualidad son pocos los cuerpos causales que están en condición de películas incoloras. Los que están completamente despiertos son brillantes y sobresalientes excepciones, destacándose de las multitudes menos radiantes como estrellas de primera magnitud. Entre estos y los menos desarrollados se encuentra toda la variedad de tamaño y belleza, cada uno representando el estado exacto de evolución alcanzado. La mayoría de las almas todavía no están lo suficientemente definidas aún en el grado de conciencia que pueden tener, como para comprender la finalidad de las leyes de la evolución en que están empeñadas. Buscan la encarnación, obedeciendo el impulso de la voluntad cósmica y también atana, o sea, la sed ciega de vida manifestada, el deseo de encontrar alguna religión en que pueden vivir. ¿Una región? ¿Perdón? ¿Alguna región? Alguna región en que pueden sentir y estar conscientes de existir. En sus estados más primitivos, tales entidades no pueden sentir las vibraciones intensamente rápidas y penetrantes de la materia altamente refinada de su propio plano, los movimientos fuertes y groseros, pero comparativamente lentos.
o sean los de la materia más pesada del plano físico. Son los únicos que pueden evocar alguna respuesta en ellas. De consiguiente, es solo en este plano que sienten que viven en alguna medida, y esto explica su deseo ardiente de renacer a la vida terrenal. Así, durante cierto tiempo, el deseo de estos seres está en completa armonía con la ley de evolución. Solo pueden desarrollarse por medio de estos impactos del exterior, a los que gradualmente son incitados a responder. Y en esta primitiva etapa de su evolución, solo pueden recibir estos impactos en la vida terrestre. Paulatinamente va aumentando en ellos la capacidad de responder y se despiertan primeramente a las vibraciones físicas delicadas y elevadas, y luego, aunque más lentamente todavía, a las del plano astral. Después sus cuerpos astrales, que hasta ahora solo han sido puentes para hacer llegar sensaciones al ego, se convierten lentamente en vehículos definidos que pueden usar y la conciencia de los mismos empieza a centralizarse más bien en las emociones que en las sensaciones meramente físicas. En una etapa posterior, pero siempre mediante el mismo proceso de aprender a responder a impactos que vienen del exterior, los egos aprenden a centralizar la conciencia en el cuerpo mental, a vivir en y de acuerdo con las imágenes mentales que han forjado por sí mismos, y de esta manera llegan a dominar las emociones por medio de la mente. Aún más adelante, en el largo camino de la evolución, el centro asciende al cuerpo causal, y los egos se dan cuenta de su verdadera vida. Cuando alcanzan esta etapa, sin embargo, se encontrarán en un subplano más elevado que este, el tercero, y la existencia terrestre inferior no será ya necesaria para ellos. Pero por el momento nos ocupamos de la mayoría menos evolucionada, que todavía extienden las personalidades, que son ellos mismos en los planos inferiores de la vida, como tentáculos que tantean y se agitan en el océano de la existencia, sin percibirse de que estas personalidades son los medios de que se valen para nutrirse y crecer. No ven nada del pasado ni del futuro, porque aún no están conscientes en su propio plano. No obstante, como están gradualmente absorbiendo experiencias y asimilándolas, desarrollan una sensación de que es bueno hacer ciertas cosas y malo hacer otras, expresándose esto imperfectamente en la conectada personalidad como el comienzo de una conciencia o un sentimiento del bien y del mal. Poco a poco, y a medida que evolucionan, este sentimiento va delineándose cada vez más nítidamente en la naturaleza inferior, convirtiéndose en una guía de conducta más eficiente. Mediante las oportunidades brindadas por el esclarecimiento de conciencia, al cual nos hemos referido anteriormente, los egos más avanzados de este subplano se desarrollan a tal punto que pueden ocuparse del estudio del pasado, perfilando las causas activadas de este y aprendiendo mucho por medio de la introspección, de manera que los impulsos enviados hacia abajo se aclaran y se definen más, traduciéndose en la conciencia inferior como firmes convicciones e intuiciones imperativas. Debería ser innecesario señalar que las imágenes mentales de los niveles de rupa o forma no son llevadas al mundo celestial superior. Ya ha terminado toda ilusión y cada ego conoce su verdadera parentela, la ve y le es visto por ella en su propia y real naturaleza, como el hombre real mortal que pasa de vida a vida con todos los vínculos intactos ligados a su verdadero ser. Gracias, mi hermana. Hay que recordar que la palabra ego desde el punto de vista teosófico se refiere al yo superior o alma. El ego al que se refiere la psicología es la personalidad desde el punto de vista de la teosofía. La personalidad, ya lo hemos estudiado en diversos cursos, se integra del cuerpo físico, el cuerpo emocional y la mente concreta o inferior. El ego, yo superior o alma, se integra de otros tres vehículos, que es el cuerpo causal, materia de este estudio, el cuerpo búdico o intuicional y el cuerpo átmico o de voluntad espiritual.
Entonces, cada vez que leamos en textos teosóficos la palabra ego, nos estamos refiriendo al yo superior, al alma, al jivatma, a esa parte elevada, esa parte, ese alma inmortal, que es la que se encarna en diversas y sucesivas personalidades. Entonces, un teósofo no nos podemos dar ese lujo ya de emplear la palabra ego para referirnos a la personalidad. Continuamos, mi hermana. Gracias por la intervención. Adelante. ¿Tienes la palabra, mi hermana María Guadalupe? Gracias. Muy bien, perfecto. En este tercer subplano también se encuentran los cuerpos causales de los comparativamente pocos miembros del reino animal que están individualizados. Hablando estrictamente, estos no son ya animales, como hemos observado anteriormente. Son casi los únicos ejemplos que se pueden ver en la actualidad del cuerpo causal, completamente primitivo, no desarrollando en cuanto a su tamaño y todavía coloreado aún muy débilmente por las primeras vibraciones de cualidades recién nacidas. Cuando el animal individualizado se retira de su cuerpo causal para esperar la vuelta a la rueda de la evolución que le ofrecerá la oportunidad de una encarnación humana primitiva, parece perder casi toda su conciencia de las cosas exteriores y pasar su tiempo en una especie de agradable trance de la más profunda paz y contento. Aún entonces, cierto desarrollo interior de alguna naturaleza está ocurriendo con toda seguridad, aunque es difícil para nosotros comprenderlo. En todo caso, está gozando de la mayor felicidad posible para él en el nivel en que se encuentra. Muchas gracias, hermana. Bueno, con esto concluimos este capítulo 19 denominado el quinto cielo o el tercer subplano causal. Vamos a conceder el uso de la palabra por si alguien desea hacer alguna intervención. Si existe alguna duda, con mucho gusto, antes de continuar con el siguiente capítulo denominado el sexto cielo o el segundo subplano. Este quinto cielo, repetimos, es la parte superetérica del plano mental superior, es el quinto cielo, visto del subplano más inferior, que es el sólido, es el quinto. Pero si lo vemos de la parte más sutil, se corresponde el tercero, sería el tercer subplano. Bueno, me gustaría conceder la palabra, si alguien quiere manifestar algo, con mucho gusto, mis hermanos que están a través del Zoom, o los hermanos que se encuentran aquí en el centro de estudios, con mucho gusto, sirvan levantar la mano para que se les conceda la palabra. ¿Todo bien, mis hermanas que están a través del Zoom? Todo bien, gracias. Ok, bueno. ¿Tú querías hacer Hay varios puntos muy importantes. Ok. Nuestro hermano Pedro en el centro de estudios solicita el uso de la palabra. ¿Se le concede, mi hermano? Adelante. En realidad toda la lección está interesante. Pero hay varios puntos donde sería muy bueno detenernos a reflexionar que en cada subplano hay, para pasar de un subplano a otro, hay una estrecha vínculo que le llaman antacarana, y de ahí, conforme al desarrollo del ego, todavía aún, porque estamos en un plano, porque ya pasando a lo que es sin cuerpo, ya es otro, ya es otra realidad. Pero cuando se trata de cuerpos, es ahí donde la persona que está, ahora sí la personalidad, el que está en pleno desarrollo, tiene una voluntad a seguir adelante, ¿verdad? Y ir recogiendo todo lo que le sirve es provechoso. Aquí cabe también pensar de que cuando ya el yo superior llega a una realidad ya sin cuerpo, es su voluntad
de gozar del debachar o venirse al trabajo, venir a aportar servicio y renunciar a esa dicha, a esos goces del trabajo realizado. Así es, sí. En efecto, los discípulos que están próximos a recibir las iniciaciones o ya los miembros de la jerarquía que han recibido algunas iniciaciones, se dice que ellos renuncian al devacán, porque si por un instante sucumben a esa tentación, en un segundo serían arrasados ahí y permanecerían por miles de años, precisamente porque como es tanta la cantidad de virtudes que ellos poseen, como un proceso de decantación, sus almas ascenderían directamente a esos planos y ahí quedarían relativamente atrapados, porque no tienen esa capacidad aún, aunque son discípulos, no tienen esa capacidad aún de liberarse de esa torrente de energía causal. Por eso se dice que los discípulos que están ya bajo la observación y supervisión, cuidado de un maestro, saben que en aras de ayudar a la evolución de la humanidad, pues renuncian a este devacán, a este cielo inferior y al superior, y pues se encarnan, como se dijo aquí repetidamente. Bueno, hay una duda de nuestra hermana María Guadalupe Ávila, dice, yo tengo una duda, hablan de las puertas que abrimos y que eso nos hace estar como en el plano inferior. ¿Se refiere a los sentidos? Vamos esperando que se conecte mi hermana. Ok. Mi hermana Guadalupe, en relación a tu pregunta, dices que se abren unas puertas. A lo que se refiere que se abren y se cierran esas puertas es precisamente que esa conciencia, a medida que nosotros desencarnamos, vamos pasando por todos los subplanos, sólido, líquido, gaseoso, etérico, desde lo físico a lo emocional y a lo mental. Los sentidos solamente son físicos, mi hermana, pertenecen a la conciencia cerebral. Entonces, ya no podemos hablar de sentidos físicos porque esos ya se quedaron atrás al momento de dejar el cuerpo físico. Esas puertas que se dice que se cierran es que a medida que nosotros, en un hombre promedio, en un hombre que está en vías de desarrollo y de evolución, es que una vez que ya pasó de un subplano a otro, ya no puede regresar, porque eso sería contra natura. En el proceso de la vida y la muerte, nosotros decimos que una vez que deja el cuerpo físico, va desechando gradualmente esos vehículos. Y una vez que llega hasta el subplano más elevado del plano mental superior, es cuando va a programar su próxima encarnación, pero un hombre que ya desencarnó no puede ya esos niveles caprichosamente encarnarse nuevamente, ¿no? O sea, tiene que seguir ese proceso de ir desechando esa materia que él constituyó, ir haciendo ese proceso alquímico de asimilación de experiencias, y una vez que ya ha asimilado todas las experiencias físicamente, emocionalmente y mentalmente, en la mente inferior y superior, es cuando ya se dice que por eso se cierran esas puertas, ¿a qué? A la encarnación pasada. Adelante, mi hermano Pedro, en el centro de estudios. Es muy interesante aquí esta pregunta, porque una pregunta también lleva a otra. De los 7 sentidos que en vida tenemos, 3 son superiores. Se abren portales cuando nuestra voluntad, que es el poder más grande que hay en el universo, cuando ese poder de la voluntad se lleva a cabo con mucha disciplina, se abren portales en los 3 sentidos físicos, y ahí por ese lado, por esos portales puede cosechar un avance muy visto, muy ahora sí que muy elocuente. Gracias, mi hermano. Muy amable. Ok, podemos entonces continuar, mis hermanos, mis hermanas del Zoom. Podemos continuar al capítulo 20. Ok, vamos a estudiar el capítulo 20. Se denomina el sexto cielo o el segundo subplano. Y para tal efecto vamos a concederle la palabra aquí en el Centro de Estudios Teosóficos a mi hermano Gabino Berumen para que nos ayude con la lectura de este capítulo 20. Por favor. Con mucho gusto.
El sexto cielo, segundo su plano. Del quinto cielo, atestado de gente, pasamos ahora a un mundo escasamente poblado, como cuando se sale de una gran ciudad para entrar en una campiña tranquila. Porque en la actual etapa de la evolución humana, solo una pequeña minoría de individuos han alcanzado esta esfera más elevada, en la cual hasta el menos avanzado está definitivamente consciente de sí mismo, como también de todo lo que le rodea. Puede hasta cierto punto ver el pasado que ha atravesado y percibe el propósito y el método de evolución. Sabe que está ocupado en una obra de autodesarrollo y reconoce la etapa de vida física, la que sigue después de la muerte de esta, las que atraviesen sus vehículos inferiores. La personalidad con la que está conectado la percibe él como parte de sí mismo y trata de guiarla utilizando sus conocimientos del pasado como un repositorio de experiencias, del cual formula principios de conducta, convicciones claras e inmutables del bien y del mal. Estas las envía él a la mente inferior, cuyas actividades vigila y dirige. En la primera parte de su vida, en este subplano, puede fallar repetidas veces en lograr que la mente inferior comprenda en forma lógica las bases de los principios que trata de grabar en ella. No obstante, alcanza a hacer la impresión en tal forma que ideas abstractas como las de la verdad, justicia y honor llegan a establecerse como conceptos aceptados y dominantes en la vida interior. Tales principios se graban tan firmemente en las fibras mismas del ser que, sea cual fuere la tensión de las circunstancias del momento de la tentación, llega a ser una imposibilidad actuar en contra de ellos, por cuanto estos principios constituyen la vida misma del ego. Sin embargo, aunque logre guiar el vehículo inferior, su conocimiento de este y de las acciones del mismo, con frecuencia está muy alejado de ser preciso y claro. Percibe los planos inferiores solo débilmente y en forma apagada. Comprende más bien los principios de los mismos que los detalles. Y parte de su evolución en este subplano consiste en acercarse cada vez más conscientemente al contacto directo con la personalidad que lo representa en los planos inferiores de manera tan imperfecta. Solo las personas que tienen el desarrollo espiritual como meta deliberada viven en este subplano y por consiguiente han conseguido en gran parte hacerse receptivos a las influencias que proceden de los planos superiores a ellas. La comunicación aumenta y se expande, dejando pasar una corriente mayor. Bajo esta influencia, el pensamiento adquiere una cualidad particularmente penetrante, hasta en los individuos menos desarrollados. El efecto se manifiesta en la mente inferior como cierta tendencia hacia el raciocinio filosófico y abstracto. En seres de evolución más elevada, la visión es muy extensa. Recorre con clara percepción el pasado, reconociendo las causas establecidas, la expresión de estas y los efectos aún no agotados. Los egos que habitan este plano tienen amplias oportunidades de crecer al encontrarse libres del cuerpo físico, puesto que en él pueden recibir instrucción de entidades más adelantadas y ponerse en contacto directo con sus instructores, ya no por medio de imágenes mentales, sino una luminosidad centellante imposible de describir. La esencia misma de la idea pasa como una estrella de un ego a otro, expresándose sus correlaciones como oleadas de luz que proceden de la estrella central, sin necesidad de enunciación separada. En este plano, un pensamiento es como una luz colocada en una habitación. Aclara todas las cosas en su alrededor sin necesidad de palabras para describirlas. En el sexto cielo, el hombre contempla también los vastos tesoros de la mente divina en actividad creativa y puede estudiar
los arquetipos de todas las formas, que evolucionan gradualmente en los mundos inferiores. Puede desenredar los problemas relacionados con la manifestación de estos arquetipos. El bien parcial que aparenta ser el mal, según la limitada visión de los hombres encerrados en la carne. Según la perspectiva más extensa, los fenómenos asumen sus débiles proporciones relativas y el hombre percibe la justificación de los métodos divinos en cuanto concierne a la evolución de los mundos inferiores. Perfecto. Bueno, pues ya estamos viendo que conforme vamos ascendiendo en el estudio de estos subplanos, este sexto cielo o el segundo subplano de la mente superior, ya estamos viendo sucesos más excelsos. En efecto, a medida que vamos ascendiendo por estos subplanos en cuanto a su estudio, vemos que cada día están menos poblados, que en cada uno de ellos están individuos con un desarrollo espiritual más avanzado. Ya se dijo que el quinto cielo, pues ahí está poblado. Es el subplano más elevado que el común denominador de la humanidad pueda ascender, pero ya es en este sexto cielo donde aquellos discípulos, aquellos individuos que están bajo la supervisión de los maestros de sabiduría, ya están desarrollando esas actividades creativas. Ellos ya están viendo precisamente esos arquetipos, esos cánones, esas ideas divinas que tarde o temprano se van a convertir en tendencias en el mundo del plano físico. Esos pensamientos, esos arquetipos se van a convertir en las tendencias científicas, filosóficas, artísticas, literarias. Todas esas expresiones concerniente a lo que hemos estudiado de los 7 rayos. 7 ideas divinas, 7 campos de expresión en la cual evolucionan las mónadas, y estos 7 campos o quehaceres de la actividad del individuo en este planeta. Ahí estos individuos que logran conscientemente penetrar en este sexto cielo ya conocen los planes, al menos de este planeta. Bueno, también se habla de la comunicación, y ahí la comunicación ya no es por medio de símbolos, como es los textos, ni a través del lenguaje hablado, sino a través de luces, de estrellas. Por eso se hace alusión que el plano mental representa el elemento fuego, por eso, y se habla de luces, o incluso en el argot de la logia Centro de Estudios se habla, vamos a recibir la luz. O sea, a eso se refería a esto, que en esos planos de la mente superior, en específico el sexto, recibimos luces, recibimos destellos de comunicación entre los individuos, transmitimos esas formas de pensamiento a través de estrellas, de luces, de destellos. Eso es importante también precisar. Bueno, vamos a conceder la palabra a los hermanos, hermanas que quieran hacer alguna intervención en torno a este sexto cielo o el segundo subplano. Pueden levantar la mano, mis hermanos, para con gusto conceder la palabra. Adelante, mi hermana Teresa Díaz. Sí, yo más bien tengo una duda. Bueno, el quinto cielo, bueno, me quedó claro pues que están algunos seres en estado somnoliento, que hay diferentes grados de evolución en ese mismo, o de, bueno, no sé, desarrollo, y que hay algunos que perciben poco esta parte, o más bien no, como no tienen, más bien no se tiene sensaciones, ¿no? A nivel, obviamente, a otros niveles, entonces buscan, como sea, pues en la encarnación, ¿no? En ese sentido, no entendí mucho sí entendí que no están como muy conscientes, como el para qué de la encarnación, pero que más bien es un tema como de sensaciones o de necesidad, y que solamente a través de la encarnación es como van a ir desarrollándose hasta que tengan un poquito más de conciencia en este nivel. Y no sé si lo estoy entendiendo bien, esa parte, y la pregunta era, bueno, ahí yo lo entendí así como, pues, muchísimos seres, ¿no?, que decían y que están con esta cuestión de querer encarnar. Y en este sexto cielo, ya haciendo más conscientes de sí, desarrollando otro tipo de, teniendo otro tipo de actividad creativa,
aquí en este punto también está esa decisión de encarnar, o ya ahí ya están yéndose para desarrollarse a otros planos, sin necesidad de, o tal vez en cualquier punto pues deciden regresar, ¿no? Por algo. Sí, mi hermana, en este sexto cielo ya no logran penetrar el común denominador de la humanidad. En este sexto cielo ya precisamente estamos hablando de los discípulos, de todos aquellos individuos que ya traen un desarrollo evolutivo adelantado, son los que su evolución les permite llegar a este sexto cielo, pero la mayor parte de la humanidad, hasta su plano más elevado que pueden llegar, según estos textos, según la visión clarividente, es el quinto cielo. Este deseo de reencarnar va a ser el siguiente, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Este deseo de reencarnar en términos budistas e hinduistas se denomina Trishna. Trishna es el siguiente, se va a analizar en la siguiente sesión, en la sesión 11, el próximo domingo, y vamos a ver precisamente que ese deseo del que hablaba Buda, del que debemos de liberarnos, de estar atados a esa rueda del samsara, es ese deseo de experimentar a través de las sensaciones, del apego y del deseo, que es lo que según el budismo nos ata a esas sucesivas ruedas de encarnaciones, el apego y el deseo. Es Trishna, es este deseo de experimentar estas experiencias, estas sensaciones en los tres mundos inferiores, el plano físico, emocional y mental. Ya lo hemos dicho aquí en este texto, la verdadera morada del ser, del individuo, del alma, del ego divino, es este plano mental superior, el plano causal. Pero como aún no tiene su vehículo causal desarrollado, no es consciente de que esa es su morada, esa es la respuesta. Como no tenemos ese desarrollo, es como si alguien entrara a su casa, pero como no ve, pues no sabe que está en su casa. Sin embargo, alguien con un desarrollo evolutivo mayor, alguien que viera, le diría, oye, si estás en tu casa, y él diría, no, pues no estoy en mi casa. ¿Por qué? Pues porque no veo, no sé si estoy en mi casa. Pero esa persona que estuviera con esa persona que no pudiera ver, que tiene un desarrollo evolutivo mayor, que es consciente de ese sentido de la vista, le diría, no, es que si estás en tu casa. Y él le diría, no, pues no. Entonces, no es que esta persona que no vea esté equivocada, sino que aún no ha logrado desarrollar esas facultades para percibir, vislumbrar, darse cuenta que su verdadera morada es la mente superior. Entonces, aquí atendiendo a esta pregunta que tú nos haces, mi hermana Tere, esa es la respuesta. No es que un individuo quiera llegar al primer subplano, no es cuestión de voluntad, o sea, como dijera Pedrito, la voluntad en efecto es el poder más grande, pero hay que ejercitarla. Per se, o sea, por sí misma la voluntad no se manifiesta. Tienes que desarrollar esos poderes latentes, esas facultades para poder penetrar en esas dimensiones. No basta con que alguien conozca que existe la cuarta dimensión para que en consecuencia pueda acceder. Sabe que existe la cuarta dimensión, pero tiene que seguir un medio para el fin. ¿Cuál sería el fin? Ser consciente de ese subplano, de esa realidad. Entonces, en este caso, aquellas personas que tienen esa conciencia desarrollada del sexto cielo son precisamente aquellas personas ya desarrolladas. No sé si con esto se aclara un poco tu duda, mi hermana Teresa. ¿Sí? Ok. Bueno, mi hermano Cristóbal Flores nos acompaña a través del Zoom. ¿Tienes el uso de la palabra, mi hermano? ¿Qué tal a todos mis hermanos? Solamente quería comentar con respecto a que no estuve hoy con ustedes. ¿Quién está ahí en el centro de estudios, Omar? Gabino y Pedrito. Gabino, ¿qué tal? Pedro, Gabino, mucho gusto que estén ahí. Voy a hacer el esfuerzo por llegar, pero voy a estar aquí atendiendo por el Zoom. Okay. Cualquier cosa estoy a la orden. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ok.
entonces, continuamos, mis hermanos, en vista de que alguien de aquí quiera hacer una intervención de este sexto cielo o del segundo subplano de la mente superior. Bueno, vamos a abordar el último capítulo que nos corresponde de esta sesión. Es el capítulo 21, se denomina el séptimo cielo o el primer subplano. Bueno, se dice que este séptimo cielo, este primer subplano, el subplano atómico, es la esfera más gloriosa de todas las del mundo celestial. Tiene hasta ahora pocos representantes de nuestra humanidad porque en sus alturas moran únicamente los maestros de la sabiduría y compasión y sus discípulos. Aquí nos está diciéndolo. En una de las primeras cartas recibidas de cierto maestro dice que es imposible comprender la condición del primer y segundo reino elemental. Ya hemos hablado que el primer y segundo reino elemental corresponden a la mente superior y a la mente inferior. Es decir, los planos causal y mente inferior, salvo en el caso de ser un iniciado. O sea, aunque nosotros estamos utilizando materia y sentimos el influjo de esta materia, de estos reinos elementales superior e inferior de la mente, aún al no ser iniciado, somos completamente inconscientes. Por lo cual no podemos esperar tener éxito al intentar describirlos en el plano físico. No existen palabras que puedan describir la belleza de forma, de color y de sonido en el plano causal, porque el lenguaje mortal no contiene términos con que expresar estos radiantes esplendores. Al alcanzar el séptimo cielo, entramos en contacto por vez primera con un plano que es cósmico en su extensión, por cuanto está la parte atómica de nuestro plano mental, es el subplano inferior del cuerpo mental del logos planetario. En este nivel, como es abajo es arriba, por tanto se pueden encontrar muchas entidades que por falta de palabras el lenguaje humano no alcanza a describir para nuestras necesidades actuales. Por consiguiente, convendrá poner totalmente de lado a estas huestes de seres cósmicos y limitarnos estrictamente a los habitantes pertenecientes al plano mental de nuestra propia cadena de mundos. Los que se hallan en dicho subplano han alcanzado la evolución mental de manera que en ellos lo superior brilla siempre a través de lo inferior. Han quitado de sus ojos el velo ilusorio de la personalidad y se dan cuenta de que no solo son la naturaleza inferior, sino que utilizan esta como un medio para adquirir experiencia. En los menos evolucionados de estos, la naturaleza inferior puede tener aún el poder de encadenar y dificultad, pero jamás podrán ellos caer en el error de confundir el vehículo con el yo que lo utiliza. De esto se salvan porque llevan la conciencia no solo de día en día, sino de una encarnación a otra, de manera que las vidas pasadas ya no se consideran tanto en retrospecto, sino como continuamente presentes en la conciencia. Y el hombre las considera como una sola en lugar de verlas como múltiples vidas. En este subplano, el ego, alma, yo divino, es consciente del mundo celestial inferior como también del plano en el que se encuentra. Si en este tiene alguna manifestación tal como una forma mental de la vida celestial de sus amigos, puede extraer la máxima utilidad de la misma. En el tercer subplano y aún en la parte inferior del segundo, su conciencia de los subplanos debajo de él era todavía débil y su acción en la forma mental instintiva y automático. Pero cuando entró de lleno en el segundo subplano se le aclaró la visión
y con agrado reconoció en dichas formas vehículos mediante los cuales podía expresarse con mayor amplitud en cierto sentido de lo que le era posible por medio de la personalidad. Ahora que funciona en el cuerpo causal, en la magnífica luz y el esplendor del cielo superior, su conciencia está instantánea y perfectamente activa en cualquier punto de las divisiones inferiores a que desea dirigirla, y puede por consiguiente proyectar intencionalmente un aumento de energía en alguna forma mental, cuando quiere emplearla con fines educativos. De este nivel más elevado del plano mental desciende la mayoría de las influencias proyectadas por los maestros de la sabiduría, a medida que trabajan para la evolución de la raza humana, actuando directamente sobre las almas o egos de los hombres, derramando sobre estos las energías inspiradoras que estimulan el crecimiento espiritual, aclaran la inteligencia y purifican las emociones. Vamos a concederte la palabra a mi hermana Teresa. Mi hermano Teresa, por favor, para que nos ayudes con la lectura de las siguientes hojas, por favor. Adelante. Sí, gracias. De ahí recibe el genio la iluminación. Ahí todos los esfuerzos hacia arriba encuentran su dirección. De la misma manera que partiendo de un centro, todos los rayos del sol caen en todas partes y cada cuerpo, al recibirlos, los aprovecha de acuerdo con la naturaleza propia de cada uno. Así de los hermanos mayores de la raza parten la luz y vida que es su función suministrar. Cada uno de dichos cuerpos usa todo lo que puede asimilar y mediante esto crece y se desarrolla. De esta manera, como en todas partes, la gloria más excelsa del mundo celestial se encuentra en la gloria del servicio, y los que han logrado la evolución mental son los manantiales de donde fluye fuerza para los que aún están ascendiendo. En los 3 niveles superiores del plano mental se encuentran las huestes de devas arupa o sin forma, que no poseen cuerpo más denso que el causal. La naturaleza de la vida de estos parece ser tan esencialmente distinta a la nuestra como para hacer imposible ninguna descripción de ellos en palabras físicas. Estos devas tienen que ver con la dirección de los mundos, de las razas y de las naciones. Existe también una clase muy limitada de hombres, conscientes en los niveles arupa de plano mental, que han sido hechiceros en el pasado. En ellos está activo el intelecto superior y con esto el reconocimiento intelectual de la unidad. Ahora perciben que han estado en mal camino, que no es posible retener al mundo e impedir su avance en el arco ascendente. Como están todavía atados por el karma que han producido, se ven obligados a trabajar del lado negativo, es decir, con la desintegración. Pero actúan con un móvil diferente y tratan de dirigir sus fuerzas contra aquellos individuos que requieren ser fortalecidos en la vida espiritual por medio de la lucha contra la resistencia. Marie Morelli parece haberse dado cuenta de esta verdad al tratar el tema en su obra Los dolores de Satanás. El Satanás descrito en esta obra se regocija siempre cuando es vencido. Se esfuerza en oponer, pero se alegra cuando el hombre demuestra ser lo suficientemente espiritual para resistir. Este aspecto de la vida es también reconocido en las Puranas hindús. Hay casos en que un hombre ha evolucionado hasta alcanzar un punto muy elevado de conocimiento y luego, para expiar una parte de su karma pasado, encarna bajo la forma de un enemigo del bien, como Ravana. Debido a este karma pasado, está obligado a recoger en sí mismo las fuerzas malignas del mundo para que éstas puedan ser destruidas. En otras religiones existe la misma idea bajo distintas formas. Gracias. Fíjese aquí qué interesante información nos están dando, que estas entidades que relativamente tienen un mal karma del pasado, pero que han desarrollado ese cuerpo causal, como en el caso de los hechiceros,
ciertos magos negros que se han redimido, que en el pasado fueron magos negros, sin embargo, lograron desarrollar esas potencialidades, esos poderes latentes, esta mente superior. Sin embargo, pues retoman su camino, se retractan de seguir trabajando para las fuerzas del mal, pero aquí nos habla precisamente de que ellos van a encarnar precisamente y van a representar ese aspecto del mal, pero en aras de la evolución. Ya no un mal en términos de retroceso. Y este tipo de individuos son pues individuos muy controversiales, porque son los destructores de formas, son los destructores de sistemas, son los destructores de civilizaciones, pero ya con una conciencia superior de que van a destruir para construir. No que van a destruir para entorpecer la evolución. Entonces, fíjense qué interesante lo que nos está diciendo aquí. Bueno, vamos a conceder la palabra para cerrar esta sesión. Podemos hacer preguntas en torno a estos 3 capítulos, pero muy enfáticamente a este último denominado el séptimo cielo, o el primer subplano, el subplano atómico del plano mental superior. Se concede la palabra a los hermanos que gusten, pueden levantar la mano y con mucho gusto se les concederá. Adelante, mi hermano Cristóbal, tienes el uso de la palabra. ¿Qué tal, mis hermanos? Sí, fíjate que eso último que dijiste es muy cierto, porque pues bien como sabemos en las escuelas de misterios, es esa ley del ciclo, ¿no? Entonces, realmente es como definir el propósito, la intención de aquello que vas a construir. Y obviamente aquí lo pasamos a algo más elevado, definitivamente, ¿no? Que es lo que mencionabas, de construir y destruir, pero digamos así a nivel sociedad, a nivel formas mentales generales de la sociedad en la que vives, ¿no? Entonces, para mí esto que dijiste es muy valioso porque lo puedes aterrizar, digamos, en tu día a día, ¿no? Entonces, te dedicas a construirte y después construyes hacia afuera, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho lo que comentaste, mi hermano Omar, y solamente tenía intención de expresarlos a todos ustedes. Les cuento, mi hermano, muchas gracias. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra, mis hermanos, para hacer un corolario de estos 3 capítulos excelsos, de estos 3 cielos más elevados, el quinto, sexto y séptimo, o los planos primero, segundo y tercero? Se concede la palabra a los hermanos de aquí del Centro de Estudios, nuestras hermanas Teresa, Guadalupe. ¿Quieren hacer alguna aportación, algún comentario con mucha confianza, con toda claridad? Adelante. Gracias, Omar. Bueno, pues a mí también me impresionó mucho ya habíamos visto en Teosofía el papel, la importancia del papel del mal, ¿no? En el mundo, que fue como algo que me quedó como más claro, ¿no? En ese momento del cómo cada quien tiene un papel que representar, ¿no? Cuando vimos lo del comerciante, cuando vimos bueno, en este caso de las personas que representan de alguna manera un mal en la sociedad que es importante, o representan algo, ¿no? Pero en este sentido sí no ubicaba precisamente el hechicero que toma su camino, pero sí realmente trae arrastrando un karma. Aquí mi pregunta es igual, o sea, este hechicero que regresa de alguna manera con ese karma, pues no trae la conciencia en sí, trae es algo que le mueve hacia cumplir su karma, pero realmente no trae esa conciencia de que viene a cumplir un karma, ¿verdad? Así como para precisamente llegar a ese equilibrio. Ya ese nivel ya, mi hermana, ya ese nivel ya. ¿Ese nivel ya sabe? Okay. Ya ese nivel ya sabe que él de hecho se encarna conscientemente porque sabe que no se puede sustraer la ley. Entonces dice, bueno, yo en el pasado fui mago negro, me resarzo de ese camino, ahora trabajo para las fuerzas de la evolución, para las fuerzas de la involución,
y él sabe que pues tiene que contrabalancear ese karma. ¿Y cómo lo tiene que contrabalancear? Pues ser repudiado, ser odiado, o sea, porque un tirano, un dictador, la gente pues, o sea, él actúa con aparentemente mal, a la luz del mundo es un malvado, pero está ayudando a esas almas a que despierten, a que se liberen, pero él a la vez es odiado. Ese tirano es odiado, es despreciado, es maldecido a multitudes. Entonces, ahí es donde él siente ese rechazo, siente ese dolor, no obstante de que tiene un desarrollo intelectual elevado, siente ese desprecio de las multitudes, de las masas, de la mayoría. Y claro que le duele. ¿Por qué? Porque imagínate humillarse ante ese poderío que él tenía ante las masas. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de dictadores que son apresados, torturados, mutilados, humillados en la Edad Media, en la guillotina? Y entonces todas esas entidades de seres, todos los que fueron quemados en la hoguera, con la corrupción y todos esos brujos y hechiceros, son a las personas a las que nos estamos refiriendo, que ya traen un desarrollo intelectual elevado, que tuvieron una regeneración, una reforma, se reformaron, se redireccionó su conciencia hacia el bien, pero este cambio inevitable de la ley de causa pues los lleva ahora a vivir este tipo de experiencias. Ok. Sí, esa iba a ser mi segunda pregunta, sobre un ejemplo que nos pudieras dar, pero bueno, me estás diciendo exactamente como los dictadores o sí seres que vienen a mover, ¿no? A mover, aunque de por medio esté, pues, muchas cosas, ¿no? Su vida y integridad y demás, ¿no? Así es. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues, ¿alguien más? Ya, entonces damos por cerrada la sesión. Yo tengo un comentario, mi hermano. Sí, adelante. Sí, fíjate, Tere, justamente es lo que acabas de decir. Entonces, para mí, lo que significa ya en términos reales, acá en la realidad, es que debemos de poner amor en todo lo que hagamos. O sea, que digamos así, el común denominador sea el amor a ti mismo, el amor a tus semejantes o hacia todos los seres, y el amor a lo que tú concibes como la inteligencia divina, ¿no? Ese amor en el servir, amor en la meditación, así que ese amor a la inteligencia de la madre, y por último, el amor mismo, ¿no? Que es el punto equilibrante entre esos dos. Entonces es como si simplemente que unas esas tres partes, ¿no? Que se unan y es cuando puedes bajar, ahora sí digamos en términos normales, bajar esa energía que está vibrando a muy alta vibración en otros planos, otras dimensiones, y tú las bajas en tu realidad con el desarrollo de la virtud. Entonces, para mí eso es como lo más valioso de esto. Entonces, y existe el mal, como lo mencionabas, que es un medio para un fin, y ese fin, pues, es trascender el mal mismo, el egoísmo, la dualidad. Entonces, es por ello que existe como tal el mal. Entonces, solamente eso tenía que aportar por el momento. Y es cuanto, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, en vista de lo anterior, damos por concluida esta 10ª sesión. Agradecemos a todos y a todos los presentes su valiosa y puntual asistencia. Nos vemos la próxima sesión, el próximo domingo. Hasta pronto.